Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este programa. Bienvenidos a la quinta entrega de esta segunda temporada denominada Hablemos de Plantas. El día de hoy tenemos un tema bien especial, pero adicionalmente tenemos una invitada muy bonita. Les quiero presentar a la colisandra. Tal vez muchos de ustedes la han visto porque esta se encuentra en campo. Normalmente uno la encuentra principalmente en estos sitios como oscuros, húmedos y donde hay una temperatura templada cálida. Esto es lo que se conoce comúnmente como la colisandra. Esta planta, su nombre científico es Tradescantia zebrina y la familia es de las comelináceas. He leído por ahí que tiene propiedades para la salud interesantes, principalmente todo el tema diurético para los riñones. Y la verdad es que es una planta muy bonita, de muy fácil cultivo. Es una planta que simplemente con agüita y no sombra directa. Normalmente están bajo una sombra, no les entra la luz directa. Entonces, bueno, realmente es una planta muy bonita, es una muy bonita compañía, la verdad. Y esos colores que tiene por debajo de las hojas que son como púrpuras, no sé si los alcanzan a ver aquí en esta hojita de acá, bueno, en todas en general por debajo es de un color púrpura, tiene unos visos plateados en las hojas. Es una planta muy decorativa, muy bonita. Y bueno, esa es nuestra invitada el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema bien interesante y es hablar de las enfermedades en las plantas. Este es un tema muy importante porque así como nosotros nos enfermamos, las plantas también se pueden enfermar. Y para empezar a abordar todo este tema de las enfermedades en las plantas, creo que lo mejor es empezar por la definición de qué es una planta sana. En ese sentido, pues creo que les traje aquí la foto de una de las plantas más representativas de nuestro país y es una planta sana de café en estado productivo y hay algunas ya frutos por recoger. Y la definición de una planta sana podríamos definirla como una planta que lleva a cabo sus funciones fisiológicas hasta donde su genética se los permite y también, por supuesto, en un ambiente óptimo para su desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, una planta que tiene sus funciones fisiológicas completas, normales, y en un ambiente propicio pues, para su desarrollo. Esa vendría siendo una definición muy general de lo que es una planta sana. Ahora miremos qué vendría siendo una planta enferma. Una planta enferma, como la que ustedes están viendo acá, de igual forma de una planta de café con roya, esto que ustedes están viendo aquí es la roya del café, muy frecuente en nuestros cultivos. Ya la definición, y entrando a la definición de lo que es una planta enferma, se podría definir como una planta que presenta una o varias de sus funciones alteradas por organismos patógenos o por el ambiente. Pero yo pensaba que las enfermedades se dan solo por organismos patógenos. No, no necesariamente. También cuando no hay un ambiente adecuado, las plantas pueden presentar sintomatología de enfermedad y pasa también en nosotros, los humanos. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a un ambiente, un clima, nos resfriamos porque la temperatura bajó demasiado o cuando subimos a un ambiente por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar, que nos puede dar, por ejemplo, soroche y tenemos una sintomatología justamente por el ambiente. En el caso de las plantas, cuando no se desarrollan en el ambiente óptimo para ellas, también se pueden enfermar. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar principalmente en los organismos patógenos que pueden llegar a presentar o a inducir enfermedades más bien en las plantas. Y estos organismos patógenos los encontramos en los siguientes reinos. Para empezar, tenemos el reino fungi, que es este honguito que ustedes ven acá. Hay muchos hongos que realmente pueden llegar a enfermar plantas y los vamos a ver ahorita más adelante con ejemplos muy claros. También tenemos las bacterias pertenecientes al reino Monera, que vamos a conocer la diferencia, cómo identificar una planta cuando está enferma por un hongo o por una bacteria, y como son dos reinos completamente diferentes, el manejo que se le debe dar también es completamente diferente. Las plantas parásitas también enferman a las plantas porque son plantas que se meten dentro del sistema vascular de la planta, dentro de las venas de las plantas y
literalmente le chupan sus nutrientes, le chupan el agua eso pasa mucho en los cítricos. En los cítricos, por ejemplo, hay una planta que en el sector rural le llamamos el pajarito. Y esta planta es que de verdad pone su semilla y se mete dentro de las venas y seca prácticamente a los cítricos. Pero ojo, también se cree que las orquídeas son plantas parásitas y no es así. Las orquídeas son plantas epífitas. Ellas buscan un dosel de las plantas, una altura especial de las plantas para que les llegue la luz de una determinada manera, pero no viven de esa planta, simplemente se ubican allí. Entonces, quitemos ese mito de que las orquídeas son parásitas porque no lo son. Tenemos también los nematodos hacen parte del reino animal y son unas estructuras que ya más adelante vamos a ver su sintomatología, se meten principalmente en las raíces, en las heridas naturales o en las que hacemos cuando hacemos alguna práctica de campo, alguna labor agronómica y enferman pues también a la planta porque afectan sus raíces. Y por último tenemos a los virus. No coloqué el reino principal de los virus porque realmente incluso la ciencia todavía se está debatiendo si los virus, justamente ahorita con todo este tema, y bueno, desde antes se venía pensando si un virus es un ser vivo o no. ¿Por qué? Porque un virus es simplemente una cadena de ADN o una cadena de ARN que ingresa en un organismo y se replica. Eso es lo que es, me perdona, de manera muy general lo que es un virus. Entonces, usted, pues eso es vivo. Pues la definición de un organismo vivo según la biología va un poco más enfocada a un organismo que tiene unas funciones vitales, que tiene un metabolismo, que respira, que consume energía. Y los virus no tienen nada de eso. Los virus simplemente son una cadena que aquí en la parte superior ustedes ven una cabecita, ahí está el ADN, se inyecta en una célula, se replica y así sucesivamente. Entonces todavía hay un debate sobre si un virus es un ser vivo o no, que me parece que es interesante que lo tengan ustedes en su mente para que lo vayamos resolviendo en la medida que avanzamos en este mundo. Hablábamos en los capítulos anteriores, del 1 al 4, hablábamos, por ejemplo, de cómo es todo el proceso de la fotosíntesis, de la transpiración, de cómo absorben el dióxido, el CO2, el dióxido de carbono, y lo vuelven parte estructural de su organismo, cómo se reproducen las plantas, cómo todo este proceso. Pero también hay que tener en cuenta, por el otro lado, que las plantas se enferman. Y las plantas pues tienen diferentes tipos de enfermedades y sintomatología que es evidente. Por ejemplo, aquí empezando de arriba hacia abajo, al lado derecho de la planta, tenemos los tizones del retoño, esos tejidos tiernos que prácticamente se necrosan, se ven negros, es el tizón del retoño. El tizón foliar, estas manchas foliares que se presentan mucho, por ejemplo, en la papa, la gota de la papa es impresionante. Las manchas del fruto como en mango, como en aguacate con antragnosis, la pudrición del fruto, que ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la pitaya, en donde es una pudrición impresionante, la mancha foliar, que lo podemos ver en el caso, por ejemplo, ahorita de la roya, ahí se generan todas cuando es avanzado, esto se vuelve un tema bastante complicado. Igual el caso de la gota de la papa, igual en el caso de muchas hortalizas que presentan este tipo de sintomatología, o el caso de la marchitez, en donde hay un hongo que lo vamos a ver ahorita que se mete dentro de las venas de la planta y hace que, como no puede subir agua ni nutrientes, la planta se marchita completamente. Tenemos también enfermedades de agalla de la corona con Agrobacterium tumefaciens y pudrición de la raíz con Phytophthora infestans en aguacate, que es una de las enfermedades más limitantes del aguacate cuando tenemos este problema de pudrición de raíz. Entonces digamos que desde un punto de vista de la sintomatología de las plantas, hay ciertas enfermedades que uno dice, wow, impresionante. Sin embargo, una de las mejores formas para poder tener un criterio un poco más útil en la clasificación de las enfermedades es analizando el tipo de patógeno que las afecta. En ese sentido vamos a entrar y ahondar justamente en estos patógenos que ya acabamos de ver, hongos, bacterias, plantas parásitas, nemátodos, virus que pueden llegar a afectar a una planta. Pero antes, quiero que hagamos un rápido recuento histórico de cuáles son las enfermedades en las plantas que han marcado, que han dejado una huella lastimosamente en la historia de la humanidad. Miremos, por ejemplo, el caso
de la gota de la papa, Phytophthora infestans. Imagínense que una enfermedad tenga dentro de su nombre científico infestans. Esta enfermedad todavía es bastante complicada, es una de las enfermedades más limitantes en el cultivo de la papa y generó la hambruna irlandesa en el año de 1845. Por otra parte, tenemos el tizón foliar del maíz. Esta enfermedad generó unas pérdidas de más de $1.000 millones en la década de los 70 en Estados Unidos. Adicionalmente tenemos cigatoca negra o cigatoca amarilla en los cultivos de banano y plátano, que es esta mancha foliar que prácticamente se come las hojas y las hojas del banano y el plátano son de 2 metros y es bastante limitante, genera pérdidas anuales a nivel mundial. Tenemos esta enfermedad causada por un virus. Esta es una enfermedad causada por un virus en la caña de azúcar que también genera grandes pérdidas. Esta es una enfermedad, por ejemplo, bacteriana. Una enfermedad se conoce como la pudrición blanda en pitaya. Este es un tallo de pitaya y si se dan cuenta ahorita vamos a entrar a definir cómo es la diferencia entre una enfermedad fúngica y una bacteriana, pero esta enfermedad es bastante limitante en el cultivo de pitaya. Tenemos también por nemátodos el caso de nemátodos de la remolacha, que es una enfermedad limitante, principalmente en Europa y Estados Unidos, que siembran bastante remolacha azucarera. Y tenemos una enfermedad que es suprema, está ahorita vigente, muchas otras también, pero esta es supremamente bueno, ya se han puesto los niveles de alerta a nivel mundial, que es el mal de Panamá en banano, una enfermedad que ingresa, es causada por Fusarium oxysporum, raza 4 es la que ahorita tiene en alerta al mundo, y se mete en las venas de la planta, no permite que suban nutrientes, no permite que suba agua, y por eso se genera una marchitez completa en la planta, quedando completamente, como ustedes lo ven aquí a la izquierda, un árbol completamente clorótico, amarillo, con una marchitez evidente, y esta es una enfermedad supremamente difícil de controlar. Es una enfermedad bastante importante. ¿Y por qué hablar justamente de todo este tema de las enfermedades en las plantas? Pues porque definitivamente ayer estuve mirando cuántas personas sabemos en el mundo y estamos llegando a un nivel de 7.731 millones aproximadamente de personas en el mundo que comemos todos los días, que vivimos de las plantas, ya sea porque las comemos directamente o porque los animales se las comen para nosotros posteriormente comernos a los animales. Es así la realidad. Entonces, definitivamente, mirar todo el tema y entender cómo se da una enfermedad es supremamente importante, aprender a reconocerla, identificar qué tipo de patógeno es, pues es muy importante en toda esta asignatura de sistemas de producción agrícola 2, porque al conocer el patógeno ya podemos entender cómo implementar un manejo integral para poder controlar sus poblaciones. Y para entender cómo funciona una enfermedad tenemos que hablar del triángulo de la enfermedad. El triángulo de la enfermedad son tres ejes, tres lados que son necesarios para que se presente una enfermedad. Por un lado, necesitamos un huésped, el cultivo. Vamos a poner el caso de cacao. Cacao con sus mazorcas, con sus frutos. Estamos ahí con el cacao. Por otro lado, necesitamos un agente patógeno, es decir, el patógeno de los que hablábamos ahorita, que es el que causa la enfermedad. Y en este caso, en la mazorca del cacao, uno de los más importantes es Monilia. Lo vamos a ver ahorita más. Es un agente que literalmente se come las mazorcas, se come el fruto del cacao, generando grandes pérdidas. Y otro importante para completar todo este triángulo de enfermedad es el ambiente. ¿Por qué es importante entender que para que se dé una enfermedad tienen que estar estos tres alineados? Estos tres elementos del triángulo de las enfermedades. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en una época de verano, para que se presente una enfermedad se necesita que haya un ambiente propicio para el desarrollo de este hongo en el caso del cacao. Y pues si estamos en una época de verano, realmente los hongos limitan mucho su reproducción y su incidencia en los cultivos. Entonces en una época de verano uno puede tener al huésped, puede tener algunas mazorcas que tengan monilia, pero definitivamente pues si no hay un ambiente propicio para su desarrollo, pues no hay ningún inconveniente.
Pero si ya llega una época de lluvia, una época de un invierno fuerte, pues definitivamente ya ahí sí vamos a tener en cuenta que tengo mi época de producción de mazorcas está disparada, hay incidencia de monilia en mi cultivo y tras del hecho tenemos una humedad alta por la temporada de lluvias, pues ahí sí voy a tener la ecuación perfecta para el desarrollo de mi enfermedad. Entonces es importante entender estos tres parámetros para que se desarrollen las enfermedades en las plantas. Miren, acá por ejemplo tenemos el caso muy bonito, digo muy bonito pues porque la verdad es que incluso tienen unas estructuras muy bonitas estos hongos y este es el caso de Crinipelis perniciosa, la escoba de bruja en cacao. Este es un hongo y lo traigo a colación justamente porque hablábamos ahorita de qué es lo que necesita un hongo para desarrollarse. Principal, y las bacterias también, qué es lo que necesitan para desarrollarse el ambiente propicio para que estén en su esplendor y afecten a los cultivos, necesitan principalmente dos factores ambientales. Uno, humedad, que podría presentarse con una temporada de lluvias fuerte, o incluso con una temporada de lluvias ya tenemos humedad. Primer factor. Segundo, oscuridad. Entonces, si yo tengo una cacaotera muy densa, se sembraron los árboles muy juntos, pues voy a tener una ecuación perfecta. Entonces, antes de que llegue la temporada de lluvias, pues yo debo hacer unas labores culturales, debo hacer unas podas para que entre la luz, para que no se desarrolle el ambiente apropiado para este tipo de enfermedad en el caso del cultivo del cacao. Ahora, no todos los hongos, siempre hay excepciones, pero normalmente las enfermedades por hongos y por bacterias se dan con ambiente de alta humedad y alta oscuridad. Sin embargo, pues también tenemos el caso del milteo polvoso. El milteo polvoso se da más en época seca. Este es un milteo polvoso, perdón, en el cultivo de rosa y se da más que todo en el verano, pero son excepciones. Normalmente siempre hay excepciones en la naturaleza, por supuesto, pero normalmente los hongos necesitan de humedad y oscuridad para su desarrollo. Esto que ustedes están viendo, a su izquierda ustedes ven enfermedades principalmente causadas por hongos. Y a la derecha ustedes ven enfermedades causadas por bacterias. Arriba ustedes ven la monilia del cacao. Abajo ven un hongo que se conoce como anthragnosis en aguacate, Coletotrichum. Y al lado derecho ustedes ven bacterias en ají y bacterias en plátano, que es lo que se conoce como el moco del plátano. Y es importante empezar a diferenciar cómo una planta o tiene una enfermedad por hongos o tiene una enfermedad por bacterias. Lo que ustedes ven a la izquierda es por hongos, normalmente son secas, sin un olor característico, si tienen una sintomatología visual que permite identificar qué tipo de hongo puede llegar a ser. Pero las enfermedades bacterianas son pudriciones blandas. ¿Cómo será que en el caso del plátano le llaman moco? Es un moco cuando se corta el vástago, cuando se cortan los frutos, ahí ustedes ven saliendo una sustancia muy parecida a lo que es pues, un moco. Ustedes se ven ahí, se dan cuenta también en el caso del fruto del ají que hay una pudrición blanda y ustedes si lo huelen, eso tiene un olor característico, huele horrible. Esa es una gran diferencia que hay entre lo que es una enfermedad bacteriana y una enfermedad causada por hongos. ¿Y por qué es tan importante diferenciar si es un hongo o una bacteria? Porque son dos reinos completamente diferentes y por lo tanto su control es también completamente diferente a pesar de que el ambiente sea propicio, teniendo en cuenta que ambos se desarrollan tanto con oscuridad y con una alta humedad. Entonces es muy importante aprender justamente a diferenciar esta sintomatología. Hablemos ahora, metámonos un poquito en lo que son las enfermedades causadas justamente por estas bacterias. Cuando hablamos de las enfermedades causadas por bacterias, no solo tenemos las que les mostré ahorita, tenemos por ejemplo Agrobacterium, que es el que causa estos crecimientos anormales en el cuello de las plantas principalmente. Tenemos Xanthomonas en pimentón, que causan estas lesiones húmedas en las hojas. Pseudomonas en almendra, también genera estas lesiones húmedas en las hojas. Erwinia en pera, miren, es que literalmente licúa el fruto y se ven una sintomatología bastante, pues, es una pudrición blanda lo que principalmente causan las bacterias y también tenemos Streptomyces en papa.
En cuanto a los hongos, bueno, en cuanto a los hongos ya tenemos un poco más hay diferentes tipos de hongos que pueden causar enfermedades en plantas. Tenemos los ficomicetos. Digamos que dentro de la clasificación taxonómica de los hongos vamos a hablar hoy de tres. A la izquierda ven ustedes los ficomicetos, en la mitad ven los ascomicetos y al final ven los basidiomicetos, que es muy parecido al fondo que tenemos acá. Esos son basidiomicetos. A veces creemos que todos los hongos son así y no. Los hongos, la verdad, es un reino bastante amplio del que vamos a hablar justamente. Hablemos entonces de los primeros, de los ficomicetos. Realmente no hay muchos reportados que causen enfermedades en las plantas, pero pues tocaba hacerle un honor a lo que es Saccharomyces cerevisiae. Este es el hongo que ayuda a todo el proceso de la elaboración de las cervezas. Aquí hay que rendirle tributo a este hongo. Es un hongo unicelular que produce justamente enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Entonces, pues bueno, hace parte de los hongos este gran grupo que es el de los ficomicetos. Hablemos ahora sí de los ascomicetos. Los ascomicetos, dentro de este grupo sí encontramos bastantes que pueden llegar a generar enfermedades en las plantas. Se les dice ascomicetos porque sus estructuras reproductivas, como ustedes lo ven ahí en la parte superior derecha, es una bolsa con ascas, estas estructuras que parecen como un bananito, y de ahí salen las ascosporas en donde pues se reproduce el hongo. Uno de los principales hongos es Fusarium oxysporum en banano. Bueno, Fusarium exusporum también le da a la rosa, también le da al tomate, también le da a la granadilla con secadera. Y lo que hace literalmente es que se mete en las venas de la planta. Ustedes ven aquí un corte transversal del tallo y un corte longitudinal. El hongo tiene un color como rojo, morado, café, que es ese anillo café que ustedes ven en el interior que tapona las venas de la planta y no permite que suban nutrientes ni agua. Por lo tanto, genera una marchitez completa en la planta y la planta muere. El control de esta enfermedad es bastante complicado. También tenemos dentro de los ascomicetes Acoletotrichum en aguacate y en mango, que son los que generan justamente esta mancha que ustedes están viendo, que la conocemos bastante en mango, también se presenta en aguacate, pues los ascomicetes hacen parte de este grupo. Adicionalmente tenemos también a los basidiomicetes. Los basidiomicetes son este grupo de, cuando uno piensa en un hongo, normalmente piensa, pues no sé, soy de una generación en la que lo relacionaba con las casas de los pitufos y justamente son este tipo de hongos que también tenemos, perdón, aquí atrásito, son basidiomicetes. Y dentro de los pero no porque tengan esta estructura en forma de esta estructura que estamos viendo aquí al fondo, no todos los hongos desarrollan esa estructura. Realmente los basidios son esta estructura que ustedes ven abajito del hongo a mano derecha, que son los basidios donde salen posteriormente las basidiosporas, que son las estructuras por medio de las cuales se reproducen este tipo de hongos. ¿Qué tipo de hongos encontramos? Como los basidiomicetes. Encontramos lo que hablábamos anteriormente, Crinipelis perniciosa. Permítanme, me devuelvo un poco aquí para, para mostrar ese hongo tan bonito. Esto que ustedes están viendo acá, así me tapé a mí un poquito por acá, es un basidiomicete, Crinipelis perniciosa, la escoba de bruja, es definitivamente un basidiomicete, miren su estructura, y por ahí también se desarrollan por debajo de la estructura del hongo es que esporulan las basidiosporas y créanme, es una enfermedad bastante complicada de controlar. De por sí, si el ICA está visitando una granja demostrativa, una granja certificada, en muchos casos he visto que literalmente tumban el árbol porque es un foco de inóculo impresionante. ¿Por qué le llaman escoba de bruja? Porque resulta que cuando este hongo cae en los tejidos tiernos, desarrolla unas malformaciones tanto vegetativas como en las flores y en los frutos también, que literalmente si ustedes ven una cacaotera por encima, ustedes parece que un montón de brujas hubiera botado las escobas encima porque generan estas malformaciones que parecen, como su nombre lo indica, escobas de bruja. También tenemos otras enfermedades causadas por virus. Esto que ustedes están viendo acá
es el virus de la tristeza de los cítricos. El virus de la tristeza de los cítricos es un virus que está en Colombia también y que literalmente le llaman el virus de la tristeza de los cítricos porque deshoja, las hojas se entorchan, se arrugan y se caen y queda literalmente seco el árbol. En cuanto al virus de la tristeza de los cítricos, hay que tener mucho cuidado, más que con el virus, con los vectores que ayudan a su diseminación, como lo pueden ser los áfidos, los pulgones. Bueno, esa va a ser el sexto capítulo. Vamos a hablar principalmente de insectos. Una cosa son las plagas y otra cosa son las enfermedades. Hoy estamos metidos de lleno en las enfermedades colocando estos ejemplos. Y el virus de la tristeza de los cítricos es un virus bastante limitante en el cultivo de los cítricos y principalmente se controla a través de sus vectores que en un gran porcentaje son los áfidos pulgones. Hay que entender una cuestión importante cuando estamos hablando justamente de enfermedades y es entender bueno, aquí estaba el caso de los basidiomicetes, qué pena que la estaba buscando. Aquí tenemos no solo el caso de Crinipelis perniciosa en el caso de los hongos, sino también tenemos el caso, por ejemplo, de Mileia bastatrix, que es el nombre científico de la roya del café. Ese es un basidiomicete también. Fíjense que no desarrolla esa estructura, pero a nivel microscópico sí se desarrollan basidios. Y lo mismo pasa con Puccinia en maíz, que es la que causa este tipo de sintomatología también. Entonces, fíjense cómo entendiendo y agrupando a los patógenos de acuerdo a su taxonomía, pues es mucho más fácil poder comprender cómo es su mecanismo de reproducción y de esa manera poder empezar a generar estrategias de control de estas enfermedades. Una de las estrategias más importantes creo yo que es conocer el ciclo biológico. Es supremamente importante conocer el ciclo biológico del patógeno. En este caso lo que ustedes están viendo acá es el ciclo de la gota de la papa de Phytophthora infestans. Entonces fíjese cómo aquí a la derecha, en la parte derecha inferior, está el cultivo de papa, que en muchos casos, por ejemplo, aquí ya está infectada, podemos coger cualquier parte del ciclo, aquí ya está infectada, ya está a punto de cosechar. La lluvia hace que Phytophthora se lave e infecte algunos tubérculos que posteriormente son llevados como semilla y posteriormente pues cuando la semilla germina al tener este inóculo pues se desarrollan justamente las estructuras de reproducción y nuevamente se generan zoosporas que nuevamente vuelven a infectar otras plantas y de esa manera se cierra el ciclo. También no es necesario que caigan a la semilla, infecten. También pasa, por ejemplo, en este ciclo corto que ustedes ven en la mitad, en donde cuando la hoja tiene esta sintomatología, tiene la infección de la gota de la papa, se reproduce, coloniza las hojas y nuevamente pasa de hoja en hoja generando esta infección. ¿Cuál es el problema de esto? Que este ciclo dura aproximadamente 3 días cuando es de hoja a hoja. Entonces, para nosotros poder intervenir una enfermedad, tenemos que conocer el ciclo biológico para intervenirlo antes de que termine el ciclo. Que en este caso, pues, si ustedes se dan cuenta, en Phytophthora infestans es de 3 días. 3 días, o sea que tengo que hacer controles cada 2 días si tengo condiciones ambientales propicias para su desarrollo, como lo es una humedad relativa, es decir, una temporada de lluvias bastante, pues no bastante, una temporada de lluvias presente, ya con eso tengo que entrar a ejercer controles. Por eso, y no quiero justificarlo, pero por eso es que el cultivo de la papa demanda tantos agroquímicos porque esta enfermedad es supremamente limitante. Ya nos dimos cuenta que históricamente generó toda una hambruna en Irlanda y la verdad es que es una enfermedad que es bastante difícil de controlar. Como lo mencionaba en anteriores capítulos, la papa hace parte de las solanáceas, que son plantas que son muy susceptibles a las enfermedades porque tienen, además de la savia bruta y la savia elaborada, metabolitos secundarios que lo que hacen es que las hacen llamativas para patógenos y pues por eso es que son tan delicadas. Mi mensaje aquí, al igual que con la gota de la papa, aquí ustedes pueden ver el ciclo de Sigatoka en banano. Ahí está con sus ascosporas y cómo es toda la reproducción, muy parecida a la gota de la papa en términos de que también es un hongo que afecta a las hojas y que pues genera todo este proceso de infección. Es muy importante conocer el ciclo de vida
Porque en este caso, por ejemplo, en Sigatoka el ciclo no es tan de 3 días, ya es de semanas, a veces meses, dependiendo del ambiente, y entonces ya puedo ejercer controles pues un poco más espaciados, pero siempre, es decir, en el caso de Phytophthora, si en 3 días se cierra su ciclo, tengo que ejercer control cada 2 días para que no se termine ese ciclo y se genere una nueva generación de inóculos que sigan propagándose y sigan enfermando el cultivo. En este caso, por ejemplo, si el ambiente en Sigatoka cierra el ciclo cada mes, pues hago controles cada 3 semanas. De todas formas, vamos a tener posteriormente un capítulo especial para cómo controlar, no solo es este tipo de control, hay múltiples medidas de controlar y manejar de manera integral las enfermedades en las plantas. Espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es importante hablar de las enfermedades de las plantas y empezar a conocer justamente todos estos patógenos que inciden en ellas. Si les gustó este video, les agradezco que se suscriban al canal, que me regalen un like, sus comentarios si les gustó, qué les pareció, de qué quieren que hablemos, porque de esa manera podemos llegar a más personas que puedan estar interesadas en el mágico mundo de las plantas. Muchísimas gracias.